a través de la niebla. El 2 de diciembre de 2008, en un parque de casas móviles de Rush County, Texas, las autoridades entraron en una vivienda donde hallarían una escena que marcaría para siempre a quienes la presenciaron. Allí, sobre la cama, yacía el cuerpo sin vida de Amora Bain Carson. Solo tenía 13 meses. Una niña apenas comenzando a descubrir el mundo, brutalmente arrebatada de él. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de señales de violencia inhumana, múltiples traumatismos, marcas de mordeduras, heridas tan graves que incluso los forenses más experimentados quedaron conmocionados. La razón, según la versión de los implicados, un supuesto exorcismo, un intento desesperado y absolutamente equivocado de liberar a la niña de lo que ellos creían que eran fuerzas demoníacas. Jessica Carson, la madre de Amora, y su pareja, Blaine Milam, habían intentado recaudar dinero empeñando herramientas domésticas para pagar a un sacerdote que hiciera una limpieza espiritual. Pero cuando no lograron su objetivo, decidieron actuar por su cuenta. El resultado fue una pesadilla. Durante el juicio, el médico forense, el doctor Keith Pinkard, describió ante el jurado las terribles lesiones que había documentado durante la autopsia. Habló de heridas tan numerosas en el rostro de Amora que ya no se distinguían entre sí, fundiéndose en una sola mancha de daño irreparable. Mientras las imágenes forenses se proyectaban en la sala, Blaine Milam evitaba mirar la pantalla. Nunca cruzó la mirada con el horror que había provocado. Lo que los investigadores descubrieron en la autopsia de Amora Bain Carson fue algo difícil de describir con palabras y aún más difícil de comprender. Su pequeño cuerpo, de apenas 13 meses, estaba cubierto literalmente de mordeduras humanas, desde la cabeza hasta los pies, por delante, por detrás, como si hubiera sido atacada por una jauría. Pero no, las había provocado un ser humano. Amora tenía 18 costillas rotas, presentaba signos de hemorragias internas bajo el cuero cabelludo, tenía múltiples fracturas en la parte posterior del cráneo, su hígado estaba desgarrado, su brazo y su pierna rotos, y en su cuello un vaso sanguíneo reventado evidenciaba que había sido estrangulada. El forense fue claro ante el tribunal. No había una única herida que pudiera señalarse como la causa exacta de la muerte. La violencia había sido tan prolongada y diversa que no podía atribuirse a un solo acto. La conclusión oficial fue muerte por violencia homicida. Pero lo peor aún no había sido dicho. El informe forense reveló señales de abuso sexual, y entonces la realidad se volvió insoportable. Jessica Carson, la madre de Amora, confesó finalmente. Le dijo a la policía que ella estuvo allí, que presenció lo que ocurrió, que participó en lo que llamaron un exorcismo y que vio a su pareja, Blaine Milam, asesinar a golpes a su hija. La golpeó hasta que la pequeña ya no pudo moverse, mientras Jessica miraba.
Para entender cómo se llegó a una escena tan aterradora, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, al año 2007. Jessica Carson y Blaine Milam tenían solo 18 años cuando se conocieron. Fue una relación intensa, impulsiva. En poco tiempo ya estaban comprometidos, viviendo juntos, y junto a ellos, Amora, la hija de Jessica. En apariencia, Jessica era una madre cariñosa. Así lo decían sus amigos y su familia. Alguien que dedicaba su vida a cuidar de su pequeña. Pero esa imagen se desmorona frente a la confesión que haría más tarde. Presenció y participó en el asesinato brutal de su propia hija. Blaine Milam, su pareja, no era un joven cualquiera. Quienes lo conocieron hablaban de un temperamento agresivo, posesivo, alguien que ejercía control absoluto sobre Jessica. Poco a poco fue alejándola de sus amigos, de su familia, de cualquier voz externa que pudiera hacerla dudar. Y no solo eso, su visión del mundo también cambió. Milam había sido criado en un ambiente religioso, dentro del pentecostalismo, pero con el tiempo, sus creencias comenzaron a desviarse hacia algo más oscuro. Empezó a obsesionarse con lo oculto, con la demonología, y convenció a Jessica de que ambos tenían un don especial, que podían comunicarse directamente con lo divino. Pero lo más peligroso no fue eso. Lo más peligroso es que comenzó a afirmar que su hija, Amora, estaba poseída. Según Blaine, un demonio llamado Martha se había apoderado del cuerpo de la niña. Martha, decía, quería matarlos. Usaría a Amora como su instrumento. Esa fue la justificación. Esa fue la semilla que dio pie a lo que vino después. ¿Qué puede empujar a dos jóvenes a cruzar ese límite? ¿Cómo se construye una realidad donde la lógica se sustituye por la paranoia religiosa y la inocencia de una niña se convierte en el blanco de una fantasía destructiva? Cuando finalmente llegó el juicio, los detalles eran tan perturbadores que helaron la sala del tribunal. Blaine Milam fue el primero en sentarse frente al jurado. Su defensa intentó alegar demencia, pero las pruebas eran claras, demoledoras, y no se tardó en tomar una decisión. Menos de una hora bastó para declararlo culpable de asesinato capital. La sentencia, pena de muerte por inyección letal. Jessica Carson, la madre de Amora, también intentó escudarse en un diagnóstico de desequilibrio mental, pero su testimonio, las pruebas forenses y su participación directa en los hechos no dejaban lugar a dudas. El jurado deliberó durante apenas 2 horas. Veredicto: culpable de asesinato. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso no es solo una historia de violencia o de creencias distorsionadas. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la vulnerabilidad y la manipulación se combinan en un entorno sin control, sin contención, sin ayuda. Es una herida abierta en la historia del condado de Rusk, Texas. A través de la niebla, 13 meses de inocencia.
el infernal exorcismo de Amora. Y ya estamos en la tertulia de A través de la niebla, una semana más, como no podía ser de otra manera, con Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Pues aquí, contigo y con tus mecenas. He dicho una semana más, los que nos estéis viendo... No, que este no es de mecenas, este es normal. Bueno, pues con los mecenas y con los normales. Pero está bien que lo hayas dicho para que me ponga a recordar que podéis escuchar los capítulos de mecenas ya en cualquier plataforma, como os dije al final del capítulo anterior. O sea, con clicar en el capítulo os llevará directamente a los pasos que tenéis que hacer. Y si no, los que nos oís desde Spotify, también a través de la niebla, los archivos prohibidos. Ahí podéis escucharlos también, si no queréis salir de la plataforma. Dicho esto, yo quería hacer el apunte antes de que alguien nos lo diga. Esta gente no se cambia de ropa. No, es que estamos grabando seguidos los capítulos, porque nos gusta ir con antelación y nos gusta tener capítulos grabados. Tenemos, ya poniéndonos serios, un caso esta semana que es, fíjate que está complicado sorprendernos a niveles de horror y de crueldad, pero a mí es uno de estos casos que, te lo juro, me ha dejado petrificado. Hemos tratado varios casos de, pongámoslos entre comillas, exorcismos. Uno de ellos también me marcó muchísimo, que fue el exorcismo de Almansa. Es uno de los casos más espantosos que hay en la crónica negra española. Este caso no es tan conocido, pero la brutalidad del mismo, la edad de la niña, que se ha cometido a manos de su madre y de la pareja de la madre, todo lo que hay aquí es vomitivo, repugnante y me ha dejado con muy, muy mal cuerpo. No sé a ti, Pedro, no sé si conocías este caso. No lo conocía, pero es de los que yo clasifico como asquerositos, ¿no? De que cuando digo asquerositos me refiero a que se hace difícil de leer, porque te puedes, o sea, un caso de tanta violencia es difícil agarrarse a algo que tú lógicamente puedes entender, pero es que lo que tú decías era de tan corta edad la niña, es que no tiene por dónde agarrarse. Para retrotraernos un poco al inicio de lo que es esto, aunque ya lo he comentado en la presentación, pero es importante saber que es una pareja, la de ellos dos. Empiezan muy jóvenes, con 18 años. Ella ya venía con una hija. Hasta ahí todo perfecto, pero claro, ya se habla de comportamientos un tanto violentos por parte de este chico. No sé si tú crees que esa rapidez con la que Carson y Milam se comprometen y comienzan a convivir nos habla sobre su estabilidad emocional o sobre su entorno afectivo. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, cuando leí el caso, al principio lo pensé, ¿no? Pero luego dije, ¿pero por qué? O sea, quiero decir, hay muchas parejas, y sobre todo antiguamente, ahora quizá no tantas, que se casan de forma rápida y fulminante, casi al poco de conocerse, y no tienen un final trágico como este, sino que, bueno, pues terminan en una separación, pero amistosa y sin ningún tipo de trauma, ¿no? En principio, a ver, podría significar algo, es evidente, que claro, denota la rapidez. Uy, perdona, que me he trabado. Yo también me he trabado antes hablando. Es que llevamos 2 horas seguidas hablando, pues al final es lo que tiene. Impulsivo, quería decir. O sea, denota una impulsividad. Entonces, claro, la impulsividad no suele ser buena consejera ni tampoco buena compañera de viaje. Y en este caso, pues, hubiera sido mejor que se lo hubieran pensado. Claro, ya cuando empiezan a convivir, de ella hablaban sus amigos, su familia, su entorno como una madre cariñosa, afectiva, pero sin embargo de él decían que era posesivo, que su único interés era aislarla. Entonces, esas señales ya de abuso, de violencia psicológica, de aislamiento por parte de Milam, no sé hasta qué punto de verdad son ignoradas por la familia. O sea, ¿qué papel juega, para explicarme bien, qué papel juega el entorno familiar de Jessica en esta historia? O sea, no sé si es que hubo un abandono o un desconocimiento real de la situación en la que vivía, porque cuando todo...
optaría más por una tercera opción, que es que cuando se celebra el juicio, siempre en un caso así, siempre necesitamos un culpable a toda costa, el 100%, el malo de la película. Entonces, ahí es donde sale a la luz esa especie de posesión, ¿no? Pero no antes. Es decir, pues, a ver, si tú tienes una hija y ves que una persona tiene este tipo de actitudes, ¿cómo que no enciendes una luz roja y impides? No, eso sale durante el juicio. Y yo creo que eso podría ser así, pero creo que es más bien algo con lo que culpar más a una de las dos partes de lo que ocurrió posteriormente y justificarlo de alguna manera en el colectivo general, ¿no? de los asistentes. Pero bueno, es mi opinión, no digo que sea así, ¿no? Pero creo que es más fruto de eso. Uh-huh. Este chico Milan, al parecer, había sido criado en un entorno religioso dentro del pentecostalismo, pero con el tiempo, pues esas creencias religiosas comienzan a desviarse un poco de la luz hacia la oscuridad, se obsesiona con lo oculto, con la demonología, convence a Jessica de que tienen un don especial, que pueden comunicarse con lo divino, y lo más peligroso, que Amora estaba poseída. ¿En qué momento deja de ser una creencia algo espiritual y se convierte en una amenaza real? ¿Dónde podemos trazar esa línea? Es que no tengo ni idea, pero desde luego en el momento en el que a mí mi pareja me dice que mi hija está poseída, lo siguiente que hago es mirar dónde está la puerta y en qué momento se va a quedar dormido o dormida para yo poderme pirar a toda pastilla. Es que ahí ya a mí ya he perdido toda la lógica, ¿sabes? Yo ya cuando empezamos con iglesia que no me sale el nombre, pentecostal, conexión con lo divino y mi hija está poseída, ya ahí ya que yo me pierdo, ¿entiendes? Entonces la obsesión de este tío era que ella estaba poseída, Mora, que tenía poco más de un año. Estaba poseída por un demonio llamado Marta, que quería matarlos y que estaba utilizando a su hija como un instrumento para matarlos a ellos. O sea, el nivel de paranoia que hay aquí. Entonces, claro, ¿qué vulnerabilidad emocional o intelectual puede llevar a unos padres? Porque la incluyo también a ella. Ella se deja arrastrar a esa paranoia, a pensar que está poseída su hija por un demonio. Es que es lo que te digo, que a ver, si aquí yo no quiero hacer spoiler, digamos, pero finalmente en el caso no se pudo demostrar que ninguno de los dos padeciera ningún tipo de esquizofrenia y tal, que podría dar una explicación, no una justificación ni tampoco daría mucha paz a los familiares de esta pobre víctima, ¿no? Pero bueno, podría dar una explicación del caso, pero es que los dos estaban teóricamente en su sano juicio, que esto es una cosa que a mí se me escapa. Cuando hablan de una persona de un perfil así, dicen, no, es que no tiene ninguna enfermedad mental, ni tiene ningún problema, digamos, diagnosticado. Yo me quedo un poco como alucinado, porque digo, hombre, normal no es. O sea, alguien que cree que habla con lo divino y que cree que su hija está poseída por un espíritu llamado Marta, y que les va a hacer algo, ya ves tú, una niña de un año, la fuerza que tiene que tener, pero claro, con la excusa de que estaba poseída, pues a lo mejor pensaban que por las noches se convertía en una especie de demonio. Yo no lo sé, no. Yo tengo mi teoría personal, que aquí yo también tengo mi teoría personal. A mí me suena todo a bulo total, que dicen, bueno, ¿cómo afrontamos esto a nivel legal? Y ya está. Pero es que no sé, si no existe un diagnóstico que justifique eso, que repito, yo que sé, una psicosis, no sé. Sí, porque esto es como que en un momento decían que habían intentado recaudar dinero, empeñando pues objetos de la casa, etcétera, para pagar a un sacerdote que hiciera una limpieza espiritual, pero que cuando no lo consiguen, pues deciden actuar por su cuenta. Ya me dirás tú, es que claro,
Yo tengo el informe delante y ahora estoy empezando a cometer el error. Ya has visto los últimos informes que te he pasado de incluir fotos en los informes. Y estoy viendo las fotos de la niña y claro, me está rompiendo por dentro leer lo que estoy leyendo y acordarme de todas las cosas y ver el rostro de una niña inocente, de una niña que no entendería nada de lo que estaba pasando. Pero nada. No, gracias a Dios no debía entender nada, no lo sé. Es que es una cosa terrible porque, claro, yo no tengo recuerdos de cuando tenía 1 año, pero me imagino que no sé, es que no... Te deja alucinado porque no quiero ahondar en ese tema tan macabro, pero bocados, mordiscos, golpes... Claro. Ni según el informe, que a mí me ha costado leerlo porque yo tengo sobrinos. Entonces, no sé, de alguna manera pienso, pero ¿qué cabeza cabe esto? El cuerpo estaba literalmente, según pone el informe, lleno de mordiscos, de mordeduras humanas, como si una jauría de perros se hubiera ensañado con la niña, pero en este caso eran mordiscos humanos. Yo esto es que, lo siento, tiene que tener una explicación, pero yo no llego a ella, ¿no? 13 meses. 13 meses tenía la niña, o sea, el cuerpo como tú comentabas, mordeduras humanas desde la cabeza a los pies, por delante, por detrás, o sea, estaba escrito que era como si hubiese sido atacada por una jauría de perros, pero había sido un ser humano, o sea, 18 y me perdona que te interrumpa, y me asaltan muchas preguntas, porque digo, bueno, para mí, a lo mejor que tengo una imagen idealizada de lo que es una madre en su sano juicio. Claro, madres hay de muchos tipos. Esto de que madre no hay solo hay una y es la que más te va a querer, bueno, si tienes la suerte de tener una buena madre. Exacto. Pero si tienes una loca de la vida, o una depravada, o una hija de puta, y que me perdone. Nosotros es que hemos tenido mucha suerte con nuestras madres. Es que eso es una suerte impresionante, sí. Porque basta que te toque una madre narcisista o una madre psicópata y ya has triunfado, vamos. Pero en este caso... Y ya si se junta un crápula como este tío, pues imagínate. Claro, pero ya si estás en tu sano juicio, una madre lo que hace es defender a su hija. A eso voy, o sea, en el momento en el que estás presenciando una agresión como esta, porque lo que tú decías, o sea, 18 costillas rotas, hemorragias internas bajo el cuero cabelludo. La cara irreconocible. La cara irreconocible, el hígado desgarrado, rotos el brazo y la pierna, la habían estrangulado. Pero lo que es peor, y con esto ya acabo, es que había señales de abuso sexual. Es que yo creo que empezó por ahí. A eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Que a mí me suena a que todo el tema del exorcismo es una justificación a posteriori para intentar tapar lo que allí estaba pasando. Eso es claro. a lo que a mí me suena. Entonces... En fin, es lo que yo también creo, ¿eh? Cuando ella ya canta en el juicio de no, ha sido él y ha pasado esto... Vale, ha pasado esto en ese momento. Durante todo ese proceso de brutalidad extrema, que fue larga, prolongada, en el que la niña sufrió muchísimo, como decían los peritos forenses después, no se te ocurre intervenir en ningún momento. Por mucho que podamos decir, mira, la tenía absorta en su mundo, la tenía anulada como persona. No me lo puedo creer que ante una violencia puedes paralizarte al principio, pero cuando es tan prolongada, no intentas nada para proteger a tu hija de 13 meses. No sé. Increíble. A mí, ahora seguramente yo esté equivocado y haya gente que entienda de psicología y me diga, no, porque esto puede pasar. A mí me resulta increíble. Y si no es en ese momento, a posteriori. O sea, es que, no sé, me resulta increíble que una persona no pueda reaccionar ante una violencia contra un ser inocente. Es que no hay nada más inocente que un niño de esa edad, de un niño que no saben... Y perdóname, refréscame, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Quién descubrió el cuerpo? ¿O fueron ellos mismos? Fueron ellos. Sí, eso me parecía. O sea, después de todo, o sea, encima son ellos los que... ¿Y qué alegaron? Simplemente lo del exorcismo, ¿no? Sí, ellos alegan el exorcismo, que la niña está poseída, que estaba poseída por ese demonio y que el exorcismo pues se había ido de... Eso es lo que alegan ellos en un principio. Es que es lo que me había parecido a mí leer en el documento que tú me has enviado, pero es que me parece tan absurdo, o sea, me parece tan ridículo. Ellos hablaban de que era un intento desesperado de liberar a Mora de fuerzas demoníacas.
O sea, tú imagínate que entra la policía en el parque de caravanas, se encuentra la escena, que aquello debía ser imposible de mirar. De órdago. Y tú lo que alegas es que no, la niña estaba poseída, que es un poco similar al caso del exorcismo de Almansa, ¿no? Estaba poseída la niña, le he sacado las tripas porque tenía demonios dentro. ¿De qué estamos hablando aquí? Es que quién sabe si realmente hay una intervención del demonio. O sea, porque está claro que los que tenían el demonio dentro eran ellos. O que veían algo que no se correspondía con la realidad. No lo sé, no tengo ni idea. Repito, después del juicio, que yo personalmente hubiera dado la misma condena a ambos. O sea, a mí aquí no hay uno más culpable que el otro. Es que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Si me ofende la violencia de él, más me ofende la pasividad de ella. O sea, es que y tanto monta tanto y sabe como Fernando. Claro. O sea, yo creo que la madre sí que puede ser considerada una víctima de manipulación, todo lo que queramos, pero tiene una responsabilidad ineludible, porque ella confiesa que ha presenciado y que ha participado en ese asesinato. Entonces... yo creo que es que sacamos a veces de manipulación, sí, pero es que manipulación... Sí, es que ya tienes un cerebro con 2 neuronas y entonces te manipulan como un títere. Bueno, un poco... Estoy haciendo un esfuerzo por no dejarme llevar por los comentarios vehementes y decir palabrotas y cosas. Yo también, tranquilo que estamos en el mismo barco. O sea, yo estoy igual. Porque claro, un poco lo que lanzaba antes, ¿no? ¿Tú crees que este exorcismo era solo una excusa para encubrir un acto de sadismo, de abuso premeditado? Sí, totalmente. Totalmente. Es más, yo creo, mi opinión, que no tiene por qué corresponderse con la realidad, porque es una opinión, pero después de haber leído el informe que tú me enviaste, yo creo que estos dos eran unos piezas de mucho cuidado. Uh-huh. Y ya está. Claro, ya lo has lanzado antes, ¿no? A ella le cae esa cadena perpetua, a él la pena de muerte. ¿Tú crees que es adecuado? Dime. No entiendo por qué. Por ahí va la pregunta. O sea que si quieres explayarte... ¿Para qué? ¿Para que luego haya gente que se me tire encima? No, que cada uno saque sus conclusiones. Es que yo había apuntado un poco qué tipo de sistema de protección infantil podría haber evitado esa tragedia, pero claro, me da la sensación de que también hay una responsabilidad muy grande de la familia en el momento en el que una persona está a cargo de un bebé de 13 meses, se junta con esta persona, pero me da la sensación de que tampoco algo no estaba funcionando ahí. Y si la familia no es capaz de detectarlo, de pararlo, ¿quién va a ser entonces? ¿Quién puede llamar a los servicios sociales? ¿Quién puede actuar? No sé, no tengo ni idea, pero yo creo que la sentencia más justa hubiera sido los 2 cadena perpetua. No, aquí yo no hago distinciones por lo que he leído, que igual hay algo que yo desconozco y estoy diciendo una tontería. Puede ser, pero por lo que he leído yo y la información que yo tengo, para mí aquí no hay distinción. Los 2 tendrían que tener perpetua, porque yo, por suerte o por desgracia, aunque a veces dudo, no estoy a favor de la pena de muerte como tal. Dudamos porque es que estamos expuestos a comentar este tipo de casos que, claro, nos dejamos llevar por nuestros instintos más primarios, que para mí sería hacerle a él lo mismo que le ha hecho a la niña. No estoy a favor, pero hay otra parte de mí, sabes, que es el ojo por ojo, diente por diente, que es un poquito más básica, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que en todo caso hubiera puesto cadena perpetua para los 2. Pero en fin, si ellos consideraron que la madre pudo tener un grado de manipulación y tal, yo lo que creo es que los 2 eran un pieza, que ya lo he dicho antes, y que cuando hicieron lo que hicieron, pues luego dijeron, bueno, vamos a decir esto de... Quiero pensar que ahí había una serie de psicólogos que juzgaron que eso fue así con lo de la madre, quiero pensar, pero... O otra posibilidad es que haya algún tipo de enfermedad, que siempre lo he pensado, como el cerebro es el gran desconocido, que nosotros no conocemos aún, y que fueron víctimas los 2 de la misma enfermedad. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Es mucha casualidad, o de los mismos delirios. Bueno, quiero decir... Sí, que se crea un clima en esas casas que muchas veces se ve arrastrado todo el mundo, que es un poco pues lo que pasó en Almansa.
tú ves que tu hija es un demonio, pero tú también lo ves. O sea, los dos lo estáis viendo lo mismo porque... Pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Sí, lo que se habla un poco del clima de histerismo colectivo, ¿no? ¿Te refieres o cómo es? Sí, pero es que yo no creo en el histerismo colectivo. Entonces no te he entendido lo que decías ahí. No, que me lo digo un poco con ironía. O sea, los dos veis el mismo demonio, además estáis convencidos de lo mismo, tenéis las mismas alucinaciones. Es que no sé. No hubo un momento que dijo, mira, cariño, yo es que no veo ahí ningún demonio, ¿sabes? Yo lo que veo es una niña de 1 año. No, los dos se retroalimentaban con la misma... Pues posiblemente lo que tú dices es delirio colectivo, pero no sé, es que a mí me cuesta creer en el delirio colectivo. Ya. ¿Sabes? Yo lo que creo es que hay delincuencia colectiva, reacciones colectivas, dependencias colectivas. Eso sí, pero delirio, no sé. Es que Como no lo he vivido tampoco nunca, he estado con gente que ha estado alucinando, pero no he alucinado yo. No es una cosa que se contagia así. Toma, tú también alucinas. No, entonces... En fin, que no quiero extenderme, que puede ser que meta mucho la pata. Me parecen dos personas despreciables por lo que hicieron y ya está. Que viva muchos años para... ¿Qué lecciones crees que deja este caso como en relación a cómo se aborda ese delirio místico o la salud mental en contextos religiosos? Es que yo creo que aquí el contexto religioso es lo de menos. Fíjate. Yo creo que es la envoltura que le damos o que le dan ellos para seguir de pies, para seguir viviendo, porque la realidad es que has cometido un acto atroz y nada más. Esa es la realidad. Es que hay una frase muy buena de Jessica Lange en la segunda temporada de American Horror Story, ¿no? Todos los monstruos son humanos. Es que es así. Claro, es que ahora aquí hablar de religiosidad, misticismo y tal, claro, es muy tentador, pero creo que no tiene nada que ver. Sí. Creo que Sí, el hábito no es el monje, nunca mejor dicho, sino que es en sí la persona la que, bueno, luego cubre sus actos adaptándose a lo que puede y, por supuesto, desconocemos la infancia de estas personas, que yo creo que ahí es básico, ¿sabes? Es básico saber qué infancia tuvieron, sus familias, como tú bien indicabas y tal, más que en sí todo el rollo místico y de la iglesia pentecostal, que tampoco estoy muy puesto en este tipo de... Sé que es me parece que es una rama un poco radical del cristianismo, pero no estoy seguro. Ahora mismo me pillas con lo de... A mí también, porque no, lo miramos en un momento, luego lo corto. Creo que hay una o dos sucursales aquí en mi ciudad y siempre los he visto ahí como... En fin. Bueno. Es una rama del cristianismo que enfatiza mucho pues, la parte milagrosa de la religión, ¿no? La fe en las curaciones milagrosas, en la oración. Yo no la conocía mucho, pero... Que no quiero quedar como un garrulo. ¿Es pentecostal o No, es pentecostal. Pentecostal, como de Pentecostés. Domingo de Pentecostés. Uy, pues también, porque he dicho penta es 5. Pues bueno, Pedro, para ir terminando con el caso, ¿qué responsabilidad crees que tenemos como sociedad para detectar, denunciar y actuar cuando una vida infantil puede estar en riesgo? Mucha. Yo creo que muchísima. Porque, ya lo he dicho en otros programas tuyos, son los grandes olvidados, los niños, ¿no? Y las víctimas más silenciosas que hay. Entonces, a la mínima sospecha fundada, claro, evidentemente, ¿no? Porque deberíamos actuar o por lo menos, no sé, a indagar un poquito más, ¿no? Saber si realmente esas sospechas tienen un fundamento real. Uh-huh. Sí, es importantísimo. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado en esta tertulia. En un caso que nos hemos dejado llevar mucho por lo visceral, pero es que
como para no hacerlo. Yo me he dejado llevar cuando lo leía, ahora durante la grabación del programa. Sí, nos hemos controlado más, pero aún así... Nos hemos controlado más, pero bueno, en fin, que sí. Qué triste. Es un caso triste, un caso que dices, ¿qué moraleja podemos sacar? Ninguna. ¿Qué moraleja vas a sacar? Sí, porque además, pongamos que ya como lo más delirio del mundo, ¿no? Que sí, era un demonio. Bueno, ¿y qué consigues mordiéndola y penetrándola y golpeándola? ¿Qué tiene eso que ver con eso? O sea, yo no sé mucho de exorcismos, pero algo sé. No recuerdo nunca haber leído ni de mordiscos, ni de penetraciones, ni de... Entonces, es un caso, como decía al principio, asquerosillo, porque no tiene justificación, lo mires por donde mires. Ni siquiera a nivel enfermedad mental, ¿sabes? No, porque no está así constatado. Sí, totalmente. Y además no creo que haya nada que vaya más en contra del bien que supuestamente promulga la religión cristiana que el hacer daño Exacto. a un alma inocente. Entonces, en fin. Con esto nos despedimos, Pedro, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por estar con nosotros una semana más. Nos escuchamos, ya lo sabéis, la próxima semana tendréis pues ración doble de A Través de la Niebla, mecenas los que nos apoyéis por ahí y episodios normales los que nos escuchéis por aquí. Así que un abrazo muy fuerte, gracias de corazón como siempre y nos escuchamos pronto.